Saludo cordial, continuamos con el objeto virtual de aprendizaje, estrategias de lectura y escritura. En esta presentación vamos a hablar acerca de la elaboración de fichas bibliográficas. ¿Cuál es la importancia de la ficha bibliográfica en el trabajo académico? Especialmente cuando el estudiante necesita recolectar información de autores representativos en su campo de estudio o en su disciplina. Pues la primera importancia es que es un recurso que ayuda a recoger, clasificar y organizar la información de fuentes bibliográficas de forma metódica. Entonces, puedo recoger información, luego de que la he leído, comprendido, observado, la clasifico y la organizo de acuerdo con los intereses que tengo en el proceso de lectura y de producción de un texto a partir de esas investigaciones, a partir de esas documentaciones o a partir de esas consultas. Segundo, la ficha bibliográfica es un instrumento que le facilita al estudiante archivar, es decir, tener guardada la información y disponer de ella para recuperarla luego en el proceso de redacción de textos académicos. Entonces vamos a ponernos en el plano hipotético de un estudiante que requiere escribir un ensayo. Entonces acude a la biblioteca, empieza a ubicar unas fuentes bibliográficas que pueden servirle de soporte teórico para su ensayo, para sus ideas, para sus aportes, para sus interpretaciones. Encuentra en varios de esos libros citas valiosas que le permiten soportar sus propios aportes. Entonces las escribe en la ficha. Y cuando ya va a escribir su ensayo y determina que llegó al punto en que va a utilizar esa información, puede acudir a la misma, a la información, a la cita, de forma rápida y efectiva. Eso es lo que facilita entonces la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica, por lo tanto, le evita al estudiante reprocesos y pérdida de tiempo. Es decir, continuando con ese caso hipotético, que el estudiante recuerde, ¿verdad que yo leí a un autor que habla sobre este mismo aspecto que yo estoy proponiendo en mi ensayo? Pero ¿dónde fue que lo leí? ¿Dónde fue que lo encontré? De tantas revistas que leí o libros que leí, ¿en dónde es que está? Va a ser muy dispendioso recuperar esa información. Entonces la ficha bibliográfica lo que permite, insisto, es recoger, clasificar, organizar y archivar la información para recuperarla cuando ya me encuentre en la fase de escritura, donde esa información me va a ser muy útil para recoger, insisto, aportes que han dado autores representativos en mi campo de estudio o en mi disciplina. Quiero proponerles también una descripción acerca de qué es una ficha bibliográfica. Primero habrá que decir que es un formato que puede manejarse impreso o digital, donde se registran los datos bibliográficos de una publicación. En ella se incluyen fragmentos de la publicación de forma textual, en este caso estoy hablando de citas directas, o también se puede recoger allí información contextual, es decir, citas indirectas, paráfrasis que yo hago acerca de las ideas que propone el autor que he leído y que me permiten entonces en un pequeño espacio recoger gran parte de las ideas de ese autor. También se pueden organizar resúmenes de la obra consultada, es decir, realizo una síntesis apretada de un capítulo, de varios capítulos de la obra consultada y me va a ser más fácil en un momento dado recuperar toda esa información. Existen varios modelos de ficha bibliográfica. Nosotros vamos a sugerir un modelo que combina ficha bibliográfica, ficha de citas y ficha de lectura. Vamos a ver entonces ese formato de una forma muy rápida y de una forma muy sencilla. Acá podemos observar entonces que es un formato en el cual se registra determinada información. Primero, el tema, es decir, de qué habla ese autor en la parte que yo voy a recoger como cita textual o contextual. El subtema, y esto me va a permitir entonces, cuando yo esté escribiendo el texto como tal, para el cual me voy a apoyar en lo que registren las fichas bibliográficas, en qué parte de ese texto me va a servir. También es importante registrar la ubicación, es decir,
en qué biblioteca encontré esta fuente bibliográfica, en qué estante, en qué número de clasificación. En esta casilla se registra esa información. Acá se registra la referencia bibliográfica, es decir, el autor, el año de publicación, el título de la publicación, la ciudad donde se imprimió, la editorial que hizo la edición de ese trabajo. En esta parte, lo que se sugiere es realizar un resumen del texto leído. Insisto, como la idea es recuperar información amplia de forma rápida, entonces el resumen me va a permitir esa función. En esta sección de la ficha registro esas citas textuales o contextuales que me van a servir entonces en un momento dado para el proceso de escritura. Es decir, la cita textual, lo que textualmente dice el autor en la obra que yo he consultado. Y la cita contextual es cuando yo hago una paráfrasis de lo leído, es decir, mm, respeto las ideas del autor, pero las expreso con mis propias palabras. Eso es una cita contextual. Y acá puedo registrar comentarios adicionales que me van a permitir también en un momento dado, ya como tal, en el proceso de recuperación de la información, entender cuando tomé esta cita, qué era lo que estaba pensando, qué información estaba buscando, cuál es mi postura personal frente a lo que dice el autor, que me va también a facilitar ya como tal el proceso de escritura. En esta parte registro el número de la página en donde encontré esta cita textual o esta cita contextual, porque eso me va a permitir en el trabajo ya de escritura como tal poder relacionar la referencia bibliográfica en donde se puede recuperar esa información. Miremos este modelo ya diligenciado con un ejemplo. Acá nos encontramos entonces con que el tema del que habla un determinado libro que consulté o artículo es el de las ciencias sociales. El subtema tiene que ver con los puntos de vista a favor acerca de las ciencias sociales. Este libro, esta fuente bibliográfica la encontré en la biblioteca de la Universidad Católica de Oriente. Insisto, acá yo también puedo registrar en qué estante o bajo qué número de clasificación para en un momento dado pues también volver a esa fuente si es necesario. Acá es de lo que les hablaba hace un momento en cuanto a la referencia bibliográfica. Esa es una referencia bibliográfica que está elaborada bajo el sistema de la APA, las normas APA, es decir, de la Asociación Americana de Psicología. Entonces va primero el apellido o los apellidos del autor, luego la inicial del nombre, seguidamente entre paréntesis el año de publicación, luego el título del artículo, del libro o de la fuente consultada. En este caso, como es un artículo de revista o como es el capítulo de una publicación, entonces vamos a relacionar luego en qué obra está publicado ese capítulo, ¿cierto? En este caso es un libro que se llama El giro hermenéutico de las ciencias sociales y humanas, diálogo con la sociología, y este artículo que fue el que consultamos, se encuentra entre las páginas 217 y 241. Fue publicado en Medellín por la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, dependiendo de la fuente que haya consultado, se debe relacionar en esta parte la referencia bibliográfica. Habrá que tener en cuenta que no es lo mismo la referencia bibliográfica de un libro a la de un capítulo del libro o a la de un artículo, o si consulté un periódico impreso o un periódico en línea, o si consulté un video u otro tipo de recurso bibliográfico. Para eso, en este objeto virtual de aprendizaje, pues relacionaremos las normas APA, que son las normas que la universidad está exigiendo en sus trabajos académicos. Acá nos encontramos entonces con el resumen. Luego de leer el artículo o el capítulo como tal, nos encontramos entonces con que el autor habla de que a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial se empiezan a transformar las formas de vida tradicionales y se desencadenan fenómenos como la división social del trabajo. El autor plantea que fue necesario actualizar la manera de entender el mundo social y el mundo natural, y también ocurrió lo mismo en el caso de la ciencia. Se presenta una división social del trabajo científico, lo que significó cortar el conocimiento en varios pedazos, en este caso las ciencias específicas y las disciplinas. Dice también el autor que ante la existencia de una sociedad global, a las ciencias sociales y en particular a la sociología se le presentan serias dificultades. Entonces, este es un resumen que yo hago luego de leer
ese capítulo, ese artículo o ese libro. Pero acá en esta parte sí relaciono citas textuales, concretas o contextuales. Como pueden apreciarlo acá, están entre paréntesis, esto me está indicando que es una cita textual, es decir, que la tomé letra por letra, palabra por palabra, siguiendo el mismo texto, lo que el autor dice en una zona específica del capítulo, toda vez que me parece representativo y que en un momento dado me puede servir para soportar una exposición, para soportar un texto escrito que voy a realizar. Acá entonces relaciono la página en la cual se encuentra esta cita textual que he encontrado. Y como les decía cuando les explicaba el formato, en esta última parte lo que registramos son comentarios personales, ¿cierto? Es decir, a partir de leer el texto, a partir de la comprensión del campo y del tema, yo relaciono un comentario personal que también en un momento dado me puede servir ya como tal para el proceso de escritura, para ampliar la explicación, para ampliar la comprensión del tema leído. Entonces, a esto es a lo que hacemos alusión cuando hablamos de la ficha bibliográfica como un recurso que me permite recoger, clasificar, organizar y archivar información de textos reconocidos que en un momento dado me van a facilitar la recuperación de esa información ya cuando necesito utilizarla en una exposición, en un texto escrito o en un trabajo académico cualquiera. En conclusión, la labor de redacción académica exige trabajar con un método, es decir, sistematizar la información. En este caso, la ficha bibliográfica nos favorece la clasificación y posterior recuperación de la información consultada, y la elaboración de fichas nos facilita volver a localizar la ubicación de los libros, de las revistas, de las memorias, de los periódicos, en general, de las fuentes bibliográficas que hayamos consultado, y facilita la elaboración del listado de referencias bibliográficas. Recordemos que las normas de presentación de trabajos nos piden que si utilizamos ideas o aportes de otros autores que han sido publicados en artículos, en libros o en otras fuentes bibliográficas, debemos relacionar de dónde obtuvimos esa información para evitar el plagio y para evitar incurrir en un delito. Muchas gracias por su atención y espero que esta explicación acerca de la elaboración de fichas bibliográficas sea útil para ustedes en el trabajo académico.